Dice Isaías 52, versículo 7, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión, tu Dios reina. Hoy, hermanos, vamos a estar concluyendo esta pequeña serie de sermones donde estuvimos tratando el tema de el Evangelio, pero desde una óptica quizás distinta, diferente a la que se suele tocar o escuchar a menudo, ¿no?, en muchas iglesias evangélicas. Quizás solemos ver otros tipos de énfasis, ¿no?, como hemos mencionado, énfasis quizás en los beneficios personales, presentando el Evangelio como cómo podemos recibir perdón o felicidad o propósito o gozo o cualquier otro beneficio personal, o énfasis a veces en el más allá, como si la relevancia de esta buena noticia solo tuviera que ver con la vida después de la muerte y no con este mundo, no con el aquí y no con el ahora. Y lo que quería mostrar, ¿no?, un poco era, bueno, Jesús viene, los apóstoles, y ellos hablan del Evangelio con otro enfoque. Hablan del Evangelio refiriéndose a la vida y obra de Jesús y a lo que esa vida y obra de Jesús hizo posible, que es la venida del reino de Dios. Pero para poder entender este concepto, cómo es que el reino de Dios en la persona de Jesucristo, cómo es que el reino del Mesías es una buena noticia en términos de el nuevo pacto, del Nuevo Testamento, desde las páginas de Mateo hasta Apocalipsis, lo que hicimos es dedicar los dos sermones anteriores a hacer un pantallazo, un recorrido e incluso un desarrollo de este tema del reino de Dios a lo largo del Antiguo Testamento, ¿no? Comenzamos en Génesis, donde hablamos del Dios soberano que creó el mundo, todo lo que existe, que Él como dueño, Señor, Rey del mundo, el que tiene el verdadero derecho, también nos hizo a nosotros, los seres humanos, y nos hizo a su imagen. Vimos a Adán y Eva, ¿no?, nuestros primeros padres, como ellos, como criaturas creadas a imagen de Dios, criaturas de dominio, fueron embestidos de autoridad sobre la creación. Y cómo Dios los puso a cargo del mundo para gobernar el mundo en su nombre, para que lo hagan con justicia, como sus representantes. Y dijimos, ¿no?, repetidamente a lo largo de los últimos dos sermones, que podríamos hablar del reino de Dios como el gobierno justo de Dios a través del hombre. Sin embargo, en la última ocasión hablamos de cómo justamente Adán no lo hizo de manera justa. No se sujetó a Dios, sino a Satanás. En lugar de fundamentar su gobierno, su vida, sus decisiones, incluso lo que come y bebe, sobre la autoridad de la palabra de Dios, lo hizo sobre la palabra de Satanás, creyendo las mentiras de Satanás. Y así se colocó bajo no el dominio de Dios, sino el dominio de Satanás. Y allí nació, ¿no?, hablamos del reino de las tinieblas, del dominio del mal, ¿no?, del gran antagonista del reino de Dios, el reino de la oscuridad. Allí nació el imperio de la muerte, el dominio del pecado, la simiente de la serpiente, ¿no? Y vimos cómo Dios prometió un antagonismo entre estos dos grupos de personas que representaban distintos intereses y que gobernaban en nombre de distintas personas, unos en nombre de Dios, otros en nombre de Satanás. Y cómo, puesto que Dios los había puesto a cargo del mundo, la rebelión de Adán y Eva tuvo consecuencias sobre el mundo y marcó el inicio del dolor, de la enfermedad, de las circunstancias adversas de nuestro entorno y de toda forma de opresión e injusticia. De allí en adelante comenzó el imperio de la muerte. Pero también vimos cómo Dios en su misericordia prometió redención, que de la simiente justa, que de la simiente de la mujer, vendría aquel que aplastaría la cabeza de Satanás. Que en ese gran antagonismo que tendría lugar en el resto de la historia de la humanidad, la simiente justa serían los vencedores, a través de una persona, de un hombre, sabemos, ¿no?, de Jesús. Pero el linaje malo, el linaje malvado, siempre se distinguió por su deseo de sangre, por su envidia, como Caín al matar a Abel, por su lujuria, como Lamec con sus dos esposas,
por el poder como Nimrod, por la opresión y la esclavitud como Faraón en Egipto, y como son tantos otros personajes malos que encontramos en la narrativa del Antiguo Testamento. Pero el linaje justo fue un linaje de fe, como Lamec, que creó que Dios iba a traer a través del Mesías el fin de la maldición en el mundo. Como Abraham, que creyó a Dios y Dios prometió en su simiente bendecir a todas las familias de la tierra. Como Jacob, que anticipó que vendría Silo, a quien le sería dada la obediencia de todos los pueblos. Como Moisés, a quien Dios usó para liberar a su pueblo. Y prometió que Dios moraría nuevamente con nosotros como lo hizo en el Edén. Y que nosotros seríamos su pueblo. Como Josué, que guió al pueblo a la tierra prometida. Como David, que venció a los enemigos de Dios. Y a quien Dios le prometió un hijo, el hijo de David, que traería un reino de justicia y paz, que heredaría las naciones y los confines de la tierra como posesiones suyas, y quien se sentaría a la diestra de Dios hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, ¿no? Hasta que los malos muerdan el polvo. Pero ese rey vencedor no parecía llegar más. El reino se dividió, comenzó una etapa de opresión, exilio en Israel, con breves lapsos de paz y prosperidad, pero cada vez más privados de su libertad, cada vez dominados por naciones más fuertes y poderosas. Y en ese contexto, por el contrario, vimos que Dios reafirmó sus promesas. A pesar del desalentador panorama, Dios dio más detalles de dónde iban a ser, de cómo iban a ser, de su ministerio, de que abriría los ojos de los ciegos, sanaría enfermos, liberaría cautivos, aunque también nos introduce la figura de este siervo sufriente, de este rey siervo, que vendría a gobernar, pero no a través de la violencia. Este rey manso, humilde, fiel, pero no por eso débil, porque en su servicio estaría su fortaleza, en su fidelidad su justicia, en su paciencia la paz, en su compasión su poder y en su sufrimiento incluso su victoria. Y es en ese momento, ¿no? En ese contexto de los profetas, los últimos portavoces de Dios en el Antiguo Testamento, que tenemos el texto, ¿no? Que venimos leyendo las últimas semanas, donde en ese desalentador panorama David dice estas buenas nuevas, ¿no? Buenas nuevas de paz, buenas nuevas de gozo. Y son que Dios reina, ¿no? Tu Dios reina, dice. Y pasaron muchos años más. Y mi intención sería que podamos ver cómo la persona de Jesús, el ministerio de Jesús, la vida de Jesús, su obra, es el cumplimiento de estas profecías. No pretendo, hermano, que me sigan los muchos versículos que voy a citar, pero después le voy a compartir todo este material, así usted puede verlos por sí mismo, puede mirar los versículos, repasarlos. Como dijimos, pasó mucho tiempo. Y nos encontramos con el primer versículo del Nuevo Testamento, Mateo 1:1. Y se nos introduce a este personaje que va a ser el personaje principal del Nuevo Testamento y nos va a mostrar como también de toda la Biblia, ¿no? Diciendo, libro de la genealogía de Jesucristo. Dos palabras, Jesús, Cristo, Cristo, Mesías, ungido. El ungido del que habló, por ejemplo, Ana en 1 Samuel 2. Dice, hijo de David. ¿Ok? Es el del que hablaban las profecías, ¿no? El hijo de David que se sentaría sobre su trono, que recibiría un reino para siempre. Hijo de Abraham, en quien serían benditas todas las naciones. Inmediatamente en el primer versículo del Nuevo Testamento se nos presenta quién es esta figura Jesús. Es el rey prometido, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y al mismo tiempo, otro de los evangelios narra de manera paralela otra genealogía, hablamos de Lucas, pero él, además de mencionar a Abraham, a David, él habla de hijo de Adán, hijo de Dios. O sea que incluso va más atrás. Porque no solo Jesús es hijo de David, hijo de Abraham, sino que también es hijo de Adán y por ende hijo de Dios. Porque él no solo desciende del linaje de la mujer, es un miembro de la raza humana, sino que es el primer hombre de una nueva humanidad. Porque de la misma manera que Adán, él no nace de la misma manera que todos nosotros. Lucas nos narra cómo él nació de una virgen.
Cómo el Espíritu Santo, ese mismo espíritu de vida que sopló aliento de vida sobre esa masa de barro, ¿no? Y entonces creó a Adán de una manera distinta y única, ese mismo espíritu sopló sobre el vientre de María y entonces Jesús fue concebido. Como padre de un nuevo linaje, como un hombre distinto, un primer hombre de una nueva humanidad, de una nueva creación. Porque la historia que se nos presenta en el Nuevo Testamento, mis hermanos, es la historia de la recreación. Fíjense cómo el libro de Génesis justamente comienza con palabras como en el principio creó Dios, Génesis 1:1. Y Juan comienza su evangelio con palabras muy parecidas, diciendo en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. También notamos en Génesis genealogías, visitaciones de ángeles, y es lo mismo que encontramos en las narraciones del Evangelio, de los distintos evangelios que cuentan la vida de Jesús. Él es el principio, Él es el alfa, Él es la omega. En Génesis encontramos cómo en el capítulo 1 Dios dice, sea la luz y así fue. Y Juan nos introduce a Jesús como la luz del mundo, diciendo que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Su nacimiento fue anunciado por un ángel, quien le dijo a María, he aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, el hijo de David. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esas últimas palabras hacen eco de las profecías de Daniel. El tiempo se cumplió, nos quieren decir los autores del Nuevo Testamento. Sobre todo los primeros capítulos y versículos de cada evangelio nos quieren presentar a este rey como el rey prometido. Humilde, sí, nació en un pesebre rodeado de pastores, pero pastores que llegaron hasta allí por el anuncio de unos ángeles, que les dijeron a los pastores, os traigo buenas nuevas. Las buenas nuevas que anunciaba Isaías, cuando dice cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas. Y estos ángeles fueron a con los pastores y les dijeron, les traigo buenas nuevas. ¿Y cuáles son esas buenas nuevas de gran gozo? Que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, el Rey. Y ellos fueron los pastores junto a los ángeles y adoraron al Rey, adoraron a Jesús diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra a los hombres paz. De hecho hay un villancico, me parece, que dice justamente eso. Y a pesar de su humildad en el pesebre, el rey recibió regalos dignos de un rey, porque los magos de Oriente le trajeron incienso, mirra y oro. Y este es el inicio, mis hermanos, del Evangelio de Jesús, del Evangelio del reino. De la buena noticia, no de que ahora podemos ir al cielo, sino de que el cielo vino a la tierra en la persona de Jesús. De que Dios se hizo hombre. De hecho, cuando María recibe la noticia del alumbramiento de Jesús, dice que será su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. No se trata el Evangelio de cómo Dios nos saca del mundo, sino de cómo Dios vino al mundo. No se trata de cómo Dios nos quiere rescatar o quitar de su creación, sino de cómo Él visitó su creación y se identificó con su creación a tal punto de que se convirtió en parte de ella. De cómo Jesús, el Hijo de Dios, el nuevo Adán, vino a este mundo. No se trata el Evangelio de cómo Dios nos saca de la historia, sino de cómo Dios irrumpe en la historia para cambiarla para siempre. Pero al poco tiempo, aunque muchas de estas personas se regocijaron, como los pastores, como los ángeles, María, José, y parece un escenario muy alentador, inmediatamente, en Mateo 2, encontramos oposición a este rey. Porque ni bien Herodes se enteró de que había nacido el rey de Israel, el Mesías prometido, como no pudo encontrar la locación exacta de dónde estaba, casi repitiendo al detalle la crueldad
y la sed de sangre del faraón en Egipto, manda matar a todos los niños, tal como había pasado tanto tiempo atrás, cuando el faraón, justamente entre quienes iba a matar, iba a estar el libertador de Israel, Moisés. Pero así como el Señor salvó a Moisés y luego lo utilizó para liberar a su pueblo, el Señor también salvó a Jesús. Y su familia huyó a Egipto. Y así Dios preservó la vida de Jesús y la serpiente antigua no se salió con la suya. Pero sería solo un primer intento, cuando estaba más débil en su infancia Jesús. Luego de 30 años en anonimato, encontramos a un hombre en el medio del desierto, primo de Jesús, Juan el Bautista, que comienza a anunciar la llegada del reino y a bautizar personas a orillas del río Jordán, diciendo: todo valle será rellenado, todo monte y collado rebajado, lo torcido será recto, y las sendas ásperas se volverán caminos llanos, y toda carne, o sea, toda persona, todo hombre, verá la salvación de Dios. Pero por un lado, anunciando estas buenas noticias, también anuncia juicio, porque dice confrontación, exhortación para los líderes religiosos de Israel de aquel entonces, incluso llamándolos camada de víboras, ¿no? Una alusión a la serpiente antigua, ¿no? Ya nos muestra de quiénes son hijos estos líderes religiosos del tiempo de Jesús. Tenemos ahí, ¿no?, a la simiente mala, a la simiente de la serpiente, pero también hay una simiente justa. Y a este Juan el Bautista venía alguien de quien el mismo Juan dice: él no es digno de desatar la correa de sus sandalias. Y cuando lo ve, él dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Acá vemos a Jesús dirigiéndose a este gran río. Le era necesario pasar por las aguas, como en el principio, cuando el Espíritu de Dios, según Génesis 1, se movía sobre la faz de las aguas, como en el gran río que fluía del Edén, como cuando Dios envió el diluvio y las aguas inundaron la tierra para que los malos sean juzgados. Y dicho sea de paso, la Biblia usa mucho este lenguaje de desarraigar y plantar, si usted pone atención. Desarraigar es sacar de raíz, como si se trataran las personas de árboles, ¿no? Y plantar, como justamente colocar un nuevo árbol. Y cuando los malos por aquellas aguas del juicio fueron quitados del mundo, quitados de la tierra, Noé y su familia, los justos, los buenos, heredaron el mundo. Jesús se acerca hacia aguas como las que ahogaron los carros del faraón, pero para que su pueblo, el pueblo de Dios, pase a través de esas aguas y llegue a la tierra prometida. Aguas como justamente las del río Jordán, el mismo río sobre el cual Juan el Bautista estaba bautizando, que mucho tiempo atrás, en tiempos de Josué, fue dividido para que el pueblo llegue a la tierra prometida y plante a los justos como árboles junto a corrientes de agua. Aquí está Jesús, el nuevo Adán, el principio de una nueva creación que va a sumergirse en las aguas, anticipando el juicio que vendría sobre sí mismo. Ya no un juicio sobre los malos, sino Él tomando el juicio de los malos sobre sí mismo. Pero también anticipando cómo iba a emerger un nuevo mundo de esas aguas, la semilla del reino, que Él iba a comenzar a plantar con su palabra, porque en su boca había poder para poder sembrar un nuevo Edén en la tierra, en las aguas más fértiles que fluyen de Dios. Y cuando Jesús es bautizado a orillas del río Jordán, así, curiosamente, como nos cuenta Génesis 8, que una paloma voló hacia Noé con una hoja de olivo en su pico recién arrancada, indicando que las aguas habían bajado y que la tierra había comenzado a florecer nuevamente, que a pesar del juicio que había acontecido, un nuevo mundo estaba aflorando. Así vemos también en este relato cómo el Espíritu de Dios desciende sobre Jesús en forma de paloma y viene hacia él mientras que una voz se oye de los cielos declarando que Jesús es su Hijo amado en quien él se complace. Aquí está Jesús, ungido por Juan el Bautista, un profeta de Dios.
Jesús proclamado rey. Al igual como Samuel había ungido a David antes de la batalla. Pero Jesús aquí no se va a enfrentar a un representante de la serpiente. Jesús se va a enfrentar luego de ser ungido como rey, luego de ser bautizado, a la misma serpiente antigua, no disfrazada, con ningún tipo de identidad camuflada, porque no puede engañar al Hijo de Dios. Satanás mismo, en persona, se presenta ante Jesús, cuando Jesús es llevado luego de su bautismo a las partes más profundas del desierto, a regiones más rocosas, para ser tentado por el diablo en persona. Y para que éste le ofrezca una vía fácil, una vía del mal. Pero no es una tentación como la de Adán y Eva, en un paraíso, en un Edén, donde fluye agua y hermosas plantas y frutos. Jesús es tentado en el desierto, con una roca, pero aún así también con comida. No con un fruto deseable, porque había pasado 40 días sin comer ni beber. Pero Jesús tiene victoria sobre esa tentación, porque declara que su alimento es la palabra de Dios. Y luego de ser tentado, a recibir también, y esto es muy curioso, autoridad y dominio, pero no en los términos de Dios, sino en los términos de Satanás. Porque Satanás lo lleva, ¿no? Y le muestra todos los reinos del mundo y le dice, todo esto te daré, si postrado me adoras. Pero Jesús iba a recibir de su Padre, de Dios, la herencia del mundo, de los reinos del mundo, de las naciones. No tiene por qué decirle que sí y recibirlas de Satanás. Pero claro, el camino de Satanás esquivaba la cruz. No tenía en cuenta el sufrimiento. Pero Jesús resistió, Jesús no se dio por vencido y Satanás se fue de su presencia. Y desde allí nos dice Mateo capítulo 4, Jesús fue por Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando el evangelio del reino. A pesar de la batalla, él se había fortalecido y comenzado su ministerio público, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, dejando bien en claro que él tiene poder sobre la enfermedad, sobre el dolor que justamente el primer Adán había traído. Que él podía quitar la maldición del mundo y aliviar la aflicción de su pueblo. Luego Jesús vuelve a su tierra natal, a Nazaret, y enseñó también allí, abriendo el libro de Isaías, el mismo que justamente abrimos hoy, y diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año favorable del Señor. Y cerrando el libro, dice, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga se pusieron sobre él. Y él les dijo, hoy se cumplió esta escritura que habéis oído. Jesús era ese rey, Jesús traía ese evangelio, Jesús era el cumplimiento de esas profecías. Pero tristemente, así como pasó cuando él era niño y Herodes lo quiso matar, desde allí en adelante, desde los primeros inicios del ministerio público de Jesús, nace una constante en la narrativa de los evangelios. Porque añade Lucas 4, y todos en la sinagoga, cuando escucharon eso, que Jesús dijo que hoy se cumplía esa escritura, se llenaron de ira. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad para despeñarle. Lo querían matar. Es el segundo intento registrado de asesinato de nuestro Señor Jesucristo y recién había iniciado su ministerio. Pero dice que él pasando por el medio de ellos se fue. Aún no era el tiempo de Jesús. Pero ya esto nos muestra cómo el ministerio de Jesús se va a ver marcado por un rechazo constante y creciente de los que se supone que le deberían recibir como rey. En palabras de Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los que se suponen que debían regocijarse porque el Mesías, el hijo de David, la simiente de la mujer, Silo, estaba ahí, fueron los primeros en rechazarlo. Pero a la par también los evangelios nos muestran cómo los gentiles comienzan a creer en él. Otras naciones,
otros pueblos, tal y como las profecías anunciaban. Por ejemplo, el centurión romano, de quien Jesús dice en Mateo 8, al oírlo se maravillaba y dijo a los que le seguían, en verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Y os digo, el romano no era la excepción, no era simplemente un remanente. Dice Jesús, os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Jesús ya está anticipando cómo, a pesar de el antagonismo de los líderes de Israel para con él, cómo iban a venir muchos de otras naciones y sentarse a la mesa del reino. Pero los malos le siguieron rechazando. Por eso Jesús más adelante dice, ¿no?, cómo el reino de Dios les sería quitado a los israelitas infieles y les sería dado a otra nación que produzca sus frutos, a los gentiles, ¿no? Pero como dijimos, el centurión romano es solo un ejemplo. También está la mujer siriofenicia. También se nos menciona a los pobres, a otros gentiles, a prostitutas, a publicanos, que comienzan a seguir a Jesús. Pero los que se suponen que debían ser los primeros en reconocer que el rey estaba ahí, los líderes religiosos de la época, los escribas, es decir, los que escribían la ley, los fariseos, es decir, los que enseñaban la ley, y los saduceos, que se supone que eran los que gobernaban según la ley, eran los más ignorantes. Y son los grupos que luego confabulan para matar a Jesús. Pero Jesús no se queda callado. Él no solo es rey, él es también el profeta como Moisés, que declararía la palabra de Dios. Y él comienza a anunciar juicio a medida que denuncia su hipocresía. Comienza a advertir también a los suyos, a sus discípulos que le seguían, a los fieles, que así como su suerte iba a ser la de sufrir y morir a manos de pecadores, también a ellos los iban a odiar y los iban a perseguir, tal y como su maestro. Los iban a matar, pero que ellos debían aún así perseverar. Y a medida que avanza la historia de Jesús, hay cosas que no le cierran a los discípulos. Y se preguntan por qué no tienen que revelar la identidad del Mesías. ¿Por qué les dice que se callen? Y muchas de las enseñanzas de Jesús fueron públicas, fueron ante multitudes, pero muchas otras también fueron en privado, a grupos muy pequeños, incluso como los de los 12 apóstoles. Por ejemplo, cuando sus discípulos discuten entre sí cuál sería el mayor, cuál se sentaría a la derecha o a la izquierda en su reino. Y Jesús les dice, ¿sabéis que los gobernantes de los gentiles, los gobernantes paganos, los reyes, se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos? Está retratando justamente los reyes del mundo, los reyes de las naciones, cómo ejercen su dominio en base al poder. Pero dice, no ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera ser grande será vuestro servidor, y el que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre, este título que hace alusión a las profecías de Daniel, el Hijo del Hombre que se acerca al anciano de días para recibir un reino que no tendrá fin, dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y Lucas incluso añade en el pasaje paralelo, vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, y así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo os otorgo que comáis y bebáis a mi mesa, en mi reino. Y esta fue una de las facetas más difíciles de entender, incluso para los discípulos más cercanos de Jesús. Cómo su reino no era a través de la dominación, de la violencia, de la opresión, sino a través del servicio, y cómo ese es un ejemplo que ellos debían seguir. También se ve, ¿no?, cuando Jesús está con sus discípulos pasando por la ciudad de Samaria y no la reciben, y casualmente Jacobo y Juan, que eran los que estaban discutiendo por cuál va a ser el mayor, dicen, Señor, ¿querés que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Pero él, volviéndose, los reprendió y les dijo, ¿vosotros no sabéis de qué espíritu sois? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y dice que se fue a otra aldea.
O en palabras de Juan, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero aún así, a pesar de las enseñanzas, del servicio, del ejemplo de este rey, el reino de las tinieblas, la simiente de la serpiente, creyó oportuna la ocasión de este Jesús que no se iba a defender con espada para triunfar. Y pensaron que había llegado la hora de matar al hijo de David, al hijo de Adán, al hijo del hombre, de crucificar a su propio rey. Y Jesús es prendido y es llevado primero ante el concilio, ante los saduceos, uno de estos grupos que habían confabulado para matar a Jesús, quienes lo interrogan, pero lo interrogan solo para escuchar lo que ya en sus corazones habían decidido no creer, y lo condenan por decir la verdad. Porque le preguntan: si tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido, el Rey, dínoslo. Pero él les dijo: si os lo digo, no creeréis, y si os pregunto, no responderéis. Pero de ahora en adelante, el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Y dijeron entonces todos: ¿tú eres el Hijo de Dios? Y él le respondió: vosotros decís que yo soy. Y ellos dijeron: ¿qué necesidad tenemos de testimonio? Ha salido de su propia boca. Y le condenaron por blasfemia, pero que no era más que la verdad. Él era quien ellos pensaban que él era, pero no habían decidido creer en él. Y como no le podían dar muerte, solo recibió una bofetada del sumo sacerdote, porque estaban bajo la autoridad de Roma, llevaron a Jesús ante Poncio Pilato, el procurador romano. Y Pilato lo interroga: pero incluso este rey pagano no encontró en él delito alguno. Y es más, su esposa le dice: no tengas nada que ver con la muerte de este justo. Jesús fue hallado inocente y Pilato lo quería soltar. Pero los líderes religiosos de Israel, sedientos de sangre, incitaron al pueblo a que pidan la muerte. Y dice que entonces ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Y Pilato les dijo: ¿he de crucificar a vuestro rey? Pilato incluso tenía una mejor teología que ellos. Pero los principales sacerdotes respondieron: no tenemos más rey que el César. No solo rechazaron el reino de Jesús, no solo rechazaron a Jesús como el Mesías prometido, sino que incluso dijeron que su rey era el rey pagano del César, que respondían a él en lugar de responder a Dios. Y ese fue el inicio de la agonía de Jesús. Como Isaías 53 nos lo describe: varón de dolores, experimentado en quebranto. Jesús identificándose con nuestro sufrimiento. Inocente hasta por el testimonio de Poncio Pilato, sin embargo crucificado entre dos ladrones. Coronado, pero fíjese, con una corona de espinas. Una clara alusión, mis hermanos, a la maldición. Como Dios, representativamente del entorno adverso del hombre, había dicho que espinas y cardos te producirá, ¿no?, la tierra. Y Jesús está acá con una corona hecha de esas espinas, de ese símbolo de maldición por causa del pecado. Jesús está acá desnudo, porque es desvestido por los romanos. Pero a pesar de su desnudez y de que él sabe que está desnudo, no es cubierto con la gracia de Dios como si lo fueron Adán y Eva. Cuando se encontraron desnudos y Dios mató un animal y tomó las pieles y los cubrió, pero Dios no está acá para cubrir a Jesús. Dios no está ahí. Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Desnudo, con una corona de espinas. Al que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado, ¿no? Muriendo, sufriendo bajo la maldición. Y durante sus últimas 3 horas de vida, nos cuenta Mateo 27, cómo las tinieblas cubrieron la tierra. ¿Por qué este detalle, mis hermanos? Porque la luz del mundo, Jesús, como nos lo introduce Juan, se estaba extinguiendo.
Y al igual que en el principio, en el relato de Génesis, en el capítulo 1, nos dice que las tinieblas cubrían la tierra, así también en este momento el mundo estaba lleno de oscuridad. Pero lo que no saben los que están a los pies de Jesús, los soldados romanos, los que están ahí se burlan de él y participan en su agonía y luego en su muerte, lo que ignoran es que, así como en el principio, cuando todo estaba oscuro, Dios dijo la luz, así también Jesús, a pesar de la penumbra, de la oscuridad que había en la tierra, diría también, sea la luz, para comenzar una nueva creación, con Jesús, el nuevo Adán, una nueva humanidad fiel a Dios. ¿Cómo iba a comenzar el reino del Mesías? Y ya nada sería como antes. Pero Jesús efectivamente murió. Él cargó con nuestro pecado, recibió nuestro castigo. Y el último libro de Mateo, en el capítulo 28, comienza diciendo cómo, pasado el día de reposo, que era el séptimo día, al amanecer, cuando recién sale la luz, del primer día de la semana, Jesús resucita. Jesús se levantó de entre los muertos. Así como en el primer día Dios hizo el mundo, en este primer día Dios resucitó a Jesús. Dios dijo, sea la luz. Y Jesús, como si fuera de alguna manera, vuelve a nacer. Como primogénito de la nueva creación. Como el primogénito de entre los muertos. El primero en ser resucitado. Primicias, nos dicen las Escrituras, ¿no? Y tal como él había dicho, como no se equivocó en nada de lo que dijo, después de beber el amargo trago de veneno de la serpiente, ahora poseía una vida indestructible. Y de sus últimas palabras encontramos el registro en el capítulo 28 que mencionamos antes, versículo 18, donde Jesús dice, toda autoridad, todo dominio, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Pero no en los términos de Satanás como se lo presentó, ¿no? Diciéndole, todo esto te daré si postrado me adoras. No, Jesús tuvo que pasar por la cruz. Pero al resucitar, recibe autoridad. No como Dios, porque siempre tuvo el gobierno, el reino como Dios, sino como hombre, como el segundo Adán. Y este Jesús, su vida y obra, desde la encarnación hasta su resurrección y ascensión a la diestra de Dios, es la buena noticia, mis hermanos, de la victoria cósmica de Jesucristo sobre las fuerzas del mal, de cómo, en palabras del apóstol Juan, el Hijo de Dios apareció para destruir las obras del diablo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el imperio de la muerte, es decir, el diablo. Y así destruyendo el poder de la muerte, destruyendo el dominio del pecado, Jesús inaugura el reino de Dios. Ese punto de quiebre en la historia que concluiría con la resurrección de todos los justos para vida eterna. Y es curioso, mis hermanos, que a pesar de estas claras alusiones, claro lenguaje de cumplimiento, de inauguración, de comienzo, sin duda, hay personas que insisten, en muchas iglesias evangélicas, de que el reino de Dios es algo futuro, de que es algo remoto, lejano, distante. Pero ¿qué hacemos con todos estos versículos, mis hermanos? ¿Los dejamos a un lado? ¿O será que en realidad, bueno, Jesús quería traer un reino, pero si queremos saber la verdadera interpretación tenemos que ir a los apóstoles? Bueno, veamos dos ejemplos nomás, mis hermanos. Dos ejemplos de los dos apóstoles quizá más importantes. Del líder del apóstol a los judíos, de Pedro, y un ejemplo de Pablo, el apóstol a los gentiles. Y a ver si ellos quizás nos arrojan más luz de si verdaderamente Jesús trajo victoria sobre la muerte, el pecado de Satanás e inauguró su reino, o en realidad nos aguarda en el futuro. Me gustaría que vayamos a Hechos, capítulo 2, si me quiere acompañar. El primer sermón de Pedro.
Hechos capítulo 2. Versículo 22. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús, el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él. Cumplimiento de las profecías. Tal y como ustedes mismos saben, a este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis, a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Pasamos al versículo 29. Dice, porque Pedro cita, ¿no?, una porción del Salmo 16 acerca de David, y dice: hermanos, del patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está hoy entre nosotros. Pero siendo profeta, y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, el hijo de David, miró hacia el futuro y habló ¿de qué? De la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. Y a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado a la diestra de Dios, como Jesús le dijo a los del Sanedrín que le querían matar, ¿no? Desde ahora veréis al Hijo sentado a la diestra de Dios. Dice: a este Jesús resucitó y exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, esto es una cita del Salmo 110, mis hermanos: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Este Jesús, sentado a la diestra de Dios, hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de sus pies. Sepa pues con certeza, sin duda, sin titubeo, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, ungido, ¿no? Rey. Y Pablo, más para los gentiles, ¿no?, con una audiencia griega, en 1 Corintios, capítulo 15, también nos habla de esto, ¿no? 1 Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 4. Dice Pablo: ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el que también recibisteis, en el cual estáis firmes, por el cual sois salvos si retenéis la palabra que os he predicado, a no ser que hayáis creído en vano. Yo os entregué lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Amén. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Pero ahí no termina el evangelio, porque la resurrección de Jesús es solo el inicio del reino, de esa buena noticia que Jesús hizo posible. Porque si vamos al versículo 20, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia, o sea, el primero de entre los que durmieron, de entre los que murieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, Adán, de hecho así nos lo dice Romanos 5:12, también por un hombre, Jesús, el nuevo Adán, vino la resurrección de los muertos. Y así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, el primero, y luego los que son de Cristo, su pueblo, en su venida. Y entonces, en su venida, vendrá el fin, cuando Él, Jesús, entregue el reino de Dios. Fíjese cómo la venida de Jesús marca el fin de la historia. No el inicio del reino de Dios, sino la conclusión. Cuando Él entregue el reino al Dios y Padre. ¿Y cuándo será? Después que haya abolido todo dominio, toda autoridad y todo poder. Pero ahora, así como en los tiempos del apóstol Pablo, versículo 25, pues Cristo debe reinar hoy. ¿Hasta qué?
Y esto es una alusión también al Salmo 110 que cita Pedro y que cita incluso Jesús en Mateo 22 respecto de sí mismo, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y cuando Él vuelva y entregue el reino al Padre, el último enemigo que será abolido es la muerte. Cuando todos nosotros seamos resucitados y tengamos cuerpos indestructibles como el de Jesús. Él viene a concluir el reino que inauguró en su primera venida y a destruir su último enemigo. Porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. ¿Le suena ese lenguaje? Salmo 8. Pero cuando dice que todas las cosas le están sujetas, es evidente que se exceptúa aquel que ha sometido a él todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a él, todo sometido a Cristo, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Este es uno de los versículos más claros respecto del carácter de la segunda venida de Jesús, ¿no? Una venida conclusiva, no inaugurativa, porque esa es la primera venida de Jesús, sino a ponerle fin al Rey. En palabras de Hebreos, Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y en ese punto en la historia, entre la inauguración y la consumación del reino de Dios, estamos nosotros, proclamando que ese reino es una realidad presente, que esa nueva creación comenzó en el segundo Adán, y anunciamos esa buena nueva, que no se trata de lo que nosotros hicimos o podemos hacer, sino de lo que Jesús o lo que Dios hizo a través de Jesús en la historia. Y esperamos extender esa buena nueva en el mundo. No a través de la violencia, sino a través del servicio. No a través de la guerra, sino de la paz. No a través del odio, sino del amor. Porque Cristo, confiados en que Él recibió, como le dijo a los discípulos antes de ascender a los cielos, toda autoridad para garantizar el éxito de la misión que les dio de discipular a las naciones. Porque agradó al Padre, nos dice Colosenses, por medio de Él, de Jesús, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él. Anunciamos esas buenas nuevas de paz. Como el texto de Isaías 52, versículo 7, cuán hermosos son los pies sobre los montes que anuncian la paz. Ya sea las que están en la tierra como las que están en los cielos. La buena noticia, mis hermanos, es, en palabras de Apocalipsis 21, que el que está sentado en el trono dice, he aquí yo hago nueva todas las cosas. Dios está renovando todas las cosas. Y lo hará a través de ti o a pesar de ti. Él no nos necesita, pero aún así decidió amarnos. Y es por eso que todo el que está en Cristo, nueva criatura es. Es una nueva creación. Porque las cosas viejas pasaron y he aquí son hechas nuevas. Bueno, hoy es Pascua, hermanos. Justamente recordamos la resurrección de Jesús. Cómo ese Jesús venció a la muerte y marcó el principio del fin de todo lo malo en el mundo. Y esa buena noticia tenemos que proclamar, mis hermanos.